Para nuestra primera corriente, la cual denominaremos H1, tenemos una primera temperatura de 530.1 Kelvin y una segunda temperatura de 267 Kelvin. Tenemos también un CP de 47.51 y un consumo de energía de menos 12.500.6 kilowatts. En nuestro problema tenemos 10 corrientes, las cuales son 5 corrientes frías y 5 corrientes son calientes. Y iremos llenando sus respectivos datos. Para nuestra segunda corriente, la cual denominaremos H2, tenemos una temperatura de 267 Kelvin y una segunda temperatura de 180 Kelvin. Tenemos un CP de 42.83 y un consumo de 3.726 kilowatts. En nuestra tercera corriente, la cual denominaremos H3, tenemos los siguientes datos. Los datos de la temperatura para nuestra siguiente corriente son de 180 Kelvin y una segunda temperatura de 65 Kelvin. También tenemos un CP de 40 y un consumo de energía de menos 4.599.6 kilowatts. Para nuestra siguiente corriente, la cual es la corriente número 4, tenemos una temperatura de 125 Kelvin y una temperatura de 90.8. Tenemos también un CP de 4.59 y un consumo de energía de menos 157 kilowatts. También en nuestra quinta corriente tenemos una temperatura de 125 Kelvin y 123.7 Kelvin. Tenemos también un CP de 5.3 kilowatts Kelvin y un consumo de menos 6.9 kilowatts. Y en nuestra corriente número 6 tenemos una temperatura de 116 Kelvin y una segunda temperatura de 240 Kelvin. Tenemos también un CP de 11.74 y un consumo de energía de 1.456 kilowatts. Para nuestra siguiente corriente, la cual sería la corriente número 7, tenemos una temperatura de 253.7 Kelvin y una temperatura de 800 Kelvin. También tenemos un CP de 43.18 y un consumo de energía de 23.591.3 kilowatts. En nuestra corriente número 8 tenemos una temperatura de 504.3 Kelvin y tenemos una segunda temperatura de 550 Kelvin, un CP de 50.65 y un consumo de energía de 2.314.5 kilowatts. Y para nuestra corriente número 9 tenemos una temperatura de 65 Kelvin y una segunda temperatura de 69.9 Kelvin. Tenemos un CP de 0.10 y un consumo de 0.5.
Y en nuestra siguiente corriente, la cual sería nuestra corriente número 10, tenemos una temperatura de 65 Kelvin y una segunda temperatura de 125 Kelvin. Tenemos un CP de 9.79 kilowatts Kelvin y un consumo de energía de 587.5 kilowatts. Y bueno, terminamos de añadir todas las corrientes y el programa nos arroja el siguiente diagrama con todas las corrientes frías y todas las corrientes calientes, las cuales el punto de pliegue nos da de 504.3 Kelvin para las corrientes frías y 514.3 para las corrientes calientes. También tenemos esta cascada de calor que nos arroja el software. Tenemos que el calor que debemos suministrar es 14.332.24 kilowatts y la temperatura a la que tenemos nuestro punto de pliegue es de 509.30 Kelvin. Y la cantidad que debemos de retirar es de 7.373.54 kilowatts, porque la suma de los intercambiadores de las corrientes debe ser igual al calor retirado. Y la suma de los intercambiadores de las corrientes frías debe ser igual al calor suministrado. Por otra parte, agregaremos nuestro primer intercambiador de calor, el cual combinaremos la corriente fría número 2 con la corriente caliente número 1. Y podemos observar el arreglo de intercambiador que tenemos. Tenemos la corriente número 7 unida a la corriente número 1. Sigamos agregando nuestros siguientes intercambiadores y continuamos con nuestro segundo intercambiador. En este caso, nuestro segundo intercambiador veremos y combinaremos la corriente número 2 con la corriente caliente número 2. Como podemos observar, ahí nos da nuestro siguiente intercambiador, en la corriente número 6 y en la corriente número 2. Continuaremos con nuestro siguiente intercambiador, sería nuestro intercambiador número 3. El cual mezclaremos las corrientes, la corriente número 5 fría y la corriente caliente número 3. Como podemos observar, esa es las corrientes unidas que nos da el programa. Para nuestro siguiente intercambiador de calor, podremos un calentador, el cual va de la corriente número 4 a la corriente caliente número 5. Posteriormente continuaremos con nuestro quinto intercambiador, el cual colocaremos en la corriente H1, el cual lo colocaremos en la temperatura de 530.1 Kelvin. Y bueno, continuaremos con nuestro siguiente intercambiador de calor, el cual sería nuestro intercambiador de calor número 6, el cual pondremos en nuestra primer corriente y le asignaremos el valor de 286.5.
Y bueno, ese es el arreglo con el que estaremos trabajando. Le damos en aceptar y nos aparece el intercambiador. Para nuestro intercambiador número 7 lo pondremos en nuestra corriente caliente número 2 y le asignaremos el valor de 233 Kelvin. Para nuestro siguiente intercambiador de calor, que es el número 8, tendremos que colocar un intercambiador de calor en la corriente número 3 y le pondremos la temperatura de 165.3 Kelvin. En nuestro siguiente intercambiador de calor número 9 tendremos el intercambiador en la corriente número 4 caliente y le asignaremos la temperatura de 125 Kelvin. Para nuestro siguiente intercambiador de calor, que es el número 10, tenemos que en la corriente número 5 caliente le asignaremos la temperatura de 124.9 Kelvin. Añadimos un siguiente intercambiador de calor y este intercambiador de calor lo colocaremos en la corriente fría número 2. Y en nuestro siguiente intercambiador, que es el número 12, tenemos que en la corriente número 3 tendremos un intercambiador de calor en la temperatura de 519.1 Kelvin. Y pues bueno, así nos queda expresado de la siguiente manera nuestra red de intercambiadores de calor, haciendo unos ajustes y unos arreglos para visualizar mejor los datos.